Buenos días y bendiciones. Les hablo el pastor Jedediah y hoy les traigo un mensaje muy especial, muy importante para los pastores, para los ministros, para los que son voluntarios en la iglesia, para los cristianos en general. Así que yo quiero que usted aparte un tiempo para estar con nosotros hoy. Yo creo que va a durar unos 40 minutos. Ojalá que lo puedo mantener en ese tiempo para que podamos aprovechar bien el mensaje de hoy. Se llama No hay rey en ti, no hay rey en ti. Y es una pregunta que fue hecho en el libro de Miqueas, en el capítulo 4 y el versículo 9. Y vamos a entrar a hablar de eso, pero le quiero decir primeramente que oremos, ¿verdad? Que nos encomendamos a Dios y pedimos la ayuda del Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos ilumina, para que nos apoye, pues, y que Él sea el que nos lleva a tener un buen entendimiento de lo que estamos hablando y lo que estamos predicando y enseñando. Amén. Ore conmigo. Señor nuestro, en este día, Señor, venimos y, Señor, venimos de la alabanza, venimos de un tiempo de glorificar a tu nombre, Señor. Venimos de haber tomado la Santa Cena, Señor, estar en su presencia, Señor. Es tan importante que nosotros estemos orando y cantando y estamos pasando tiempo en tu presencia, Señor, porque en tu presencia viene la revelación, viene la instrucción por medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo. Así que, Señor, te pedimos en esta mañana, Señor, que esté con nosotros, Señor. Tenemos la promesa de que tú estés con nosotros, Señor. Pero yo quiero pedirte, Señor, en especial, que tú me ayudes a mí, Señor, a enseñar esta clase, a enseñar esta predicación, Señor. Que sea tú, Señor, que usas mi cuerpo, mi boca, mi voz, Señor. Que sea el Espíritu Santo que derrame entendimiento y revelación para que tú seas glorificado, Señor, en todo lo que hacemos y todo lo que decimos. Entonces, Señor, yo también te pido para las personas que están escuchando, los pastores, los ministros, los miembros de las iglesias, los cristianos, los voluntarios, los líderes, Señor. Yo pido que tú, Señor, abre los oídos de ellos para que escuchen y entiendan y que tengan revelación de lo que el Espíritu Santo está diciendo hoy. Gracias, Señor, porque tú eres tan bondadoso y tan bueno con nosotros. Y te alabamos, Señor. Y pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Amén, amén. Pues otra vez, bienvenidos. Yo soy Pastor Jedediah. Esta clase la vamos a estar impartiendo en inglés y también en español. Estamos empezando con la versión en español para darle preferencia a ustedes que son hispanos de habla español. Entonces vamos a empezar. No hay rey en ti. Tú sabes que hubo un tiempo en que Dios estuvo desatisfecho, estuvo, por decir, enojado con sus líderes. Él estuvo enojado con los líderes de Israel porque hubo un tiempo y varias veces que Israel empezó a adorar ídolos, empezó a llevar la gente de Dios a adorar ídolos en los lugares altos. Y aún en el templo de Dios, miramos en el libro de Ezequiel, de que estaban escondiéndose en unos cuartos los líderes, los meros sacerdotes y los meros líderes estaban escondiéndose en la oscuridad y adorando ídolos y adorando a dioses falsos. Entonces esto a Dios se le reventó, se le quebró el corazón. Y fue en esta ocasión en Ezequiel de que el Dios con su presencia, agarró su presencia y se fue del templo. Volvió a los cielos porque él estaba pasando en el templo con el arco. Estaba ahí, su presencia estaba en el lugar santo de los santos. Pero dice en Ezequiel de que Dios se fue
se fue. Y se fue porque fue roto su corazón, de que estando él ahí presente en su templo, y estando su espíritu y su presencia con su gente, ellos cometieron adulterio espiritual. Se fueron a fornicar, se fueron a adulterar con otros dioses que no son dioses, son demonios. Son demonios completamente, son espíritus falsos. Entonces Israel, los líderes, los pastores de Israel, los ministros de Israel, guiaron mal la gente. Ellos se metieron en este error y llevaron el pueblo con ellos. Avanzamos al libro de Miqueas, porque en Miqueas, este profeta Miqueas recibió una palabra del Señor. Y en esta ocasión el Señor estaba enojado con los líderes de Israel. Estaba completamente enojado con ellos, desatisfecho con su conducto, con su manera de predicar, con su manera de enseñar. Entonces sabemos de que Israel fue llevado al cautiverio. Estuvieron 40 años en cautiverio. Entonces esto fue, el motivo de Dios en esto fue que Él pudiera rescatar una porción de esta gente y volver a traerlos a Él y no a otros dioses. Entonces, pero lo que pasó en este tiempo fue que durante el tiempo en cautiverio, el pueblo de Israel adoptó esta mentalidad de que somos prisioneros, que nos servimos, que nosotros no tenemos fuerza, no hay nadie entre nosotros que tenga valor. Y ellos pues adoptaron esta mentalidad que no es la mentalidad de un hijo de Dios. Y no debe de ser la mentalidad de un pastor, ni un ministro del Evangelio. Porque nosotros sabemos de que en Cristo Jesús somos más que vencedores. No somos solamente vencedores, somos más que vencedores. Esto quiere decir de que, por ejemplo, yo anteanoche estaba viendo yo la póliza nueva de salud, que aquí en Estados Unidos tenemos este Obamacare, que supuestamente será algo más barato para la gente, para que lo pueda alcanzar económicamente. Y la verdad es que no. Pues en mi caso, los costos son sumamente altos y no hay para dónde escoger. Es un solo plan con varios niveles y con mucho pago desde la bolsa de uno. Entonces yo me puse a pensar y a hablar con mi esposa y decimos, bueno, si con esta póliza no nos ajustan ni para ir al doctor, porque ellos quieren que pagamos $400, $500 mensuales y nos van a poner $500 o $300 en un plan, $200 en una cuenta. Y cuando se gasta los 200, uno tiene que poner de su bolsa hasta alcanzar $5,000, $8,000, y desde ahí empiezan a pagar ellos. Entonces yo me puse a pensar, si es así, pues nosotros vamos a tener que viajar a otros países. Más barato agarrar un avión e ir a un país donde hay atención médica que uno puede alcanzar, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo me agarró en este minuto. Y entonces me estaba enseñando que tú estás agarrando esta mentalidad que tenía Israel antes. Esta mentalidad oh, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Que la póliza de salud es tan caro, que no la vamos a alcanzar, ¿y qué vamos a hacer? Que, bueno, vamos a otro país y nos hacemos vagabundos así, pues, yendo para otro país para conseguir salud médica. Entonces el Espíritu Santo me decía a mí, ¿acaso no hay un rey en ti, Jedediah? ¿Acaso, Pastor Jedediah, no hay un rey en ti que te puede mantener en la salud? ¿No ves que tenés casi 50 años y estás completamente saludable? Dale gracias a Dios. Y esta póliza para ti
no vale nada, porque tú tienes Dios a tu lado. Y Dios te puede mantener. Y Dios te puede mantener perfectamente bien de salud, bien de aliento, bien de fuerza, para que sigas predicando la palabra. Así que no pongas tus ojos en las cosas ajenas, ponga tus ojos en Jesús. Entonces, a raíz de eso viene esta pregunta: ¿no hay rey en ti? Vamos a leer Miqueas 4 y versículo 9. Y está titulado: Israel será redimido del cautiverio. Miqueas 4, 9. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero, que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Oiga bien lo que dice. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero, que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Oiga, eso es lo que Dios decía a sus líderes, a sus pastores, a sus ministros, a sus sacerdotes en aquellos tiempos. Él decía: ¿por qué están quejando tanto? ¿Por qué se están haciendo como mujeres ustedes? Ustedes son mis varones, son mis hombres. Ustedes son mis líderes, ustedes son mis sacerdotes, ustedes son mis pastores, ustedes son mis ministros. Ustedes son escogidos para guiar a mi pueblo, para cuidar a mi rebaño. Entonces, ¿por qué estás gritando tanto? ¿Por qué estás tan preocupado? ¿Por qué estás tan frustrado? ¿Acaso no hay un rey en ti? ¿Pereció tu consejero? Nosotros sabemos de que nosotros tenemos el Rey de Reyes y el Señor de Señores viviendo adentro de nosotros. Nosotros tenemos a Cristo Jesús viviendo adentro de nosotros. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos el Padre, tenemos los tres, tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo adentro de nosotros. Entonces viene la pregunta: ¿no hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero? Cuando enfrentamos estos problemas así, o enfrentamos problemas en la iglesia o en el ministerio, este es el mensaje de Dios para ti. ¿Acaso no hay un rey en ti? ¿O es que pereció su consejero? Entonces, más adelante miramos en Miqueas 5 y verso 4 la promesa de un buen pastor. Lo que pasa es que Dios miró a su liga de sacerdotes, miró lo que estaba pasando entre ellos, entre los humanos, que estaban llenos de miedo, que tenían malas actitudes, estaban gritando como mujeres, quejando que no somos nada, que no servimos para nada, que Dios no está con nosotros porque estamos en cautiverio. Entonces Dios hizo la promesa de un buen pastor, un ejemplo, un buen pastor, para que ellos vieran cómo es que uno debe de ser pastor, cómo debe de ser ministro, cómo debe de ser cristiano, cómo debe de ser un líder. El reinado del libertador desde Belén. El reinado del libertador desde Belén. Miqueas 5 y verso 4. Y él se levantará y los apacentará con el poder de Jehová, con la grandeza del nombre de Jehová, su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los confines de la tierra. Otra versión dice: el rey se levantará para pastorear a su pueblo con el poder y la majestad del Señor su Dios. Mira, cuando yo estaba leyendo este pasaje, en una noche estamos estudiando la Biblia con mi esposa, que es costumbre de nosotros, antes de dormir nos ponemos a leer y hablar de las escrituras, ¿verdad? Cuando llegamos a este pasaje, yo lo estaba leyendo, y él se levantará y los
apacentará con el poder de Jehová, con la grandeza del nombre de Jehová, su Dios. Entonces, inmediatamente, es como que el Espíritu Santo me decía, mira, hay dos tipos de pastores, hay dos tipos de ministros, hay dos tipos de cristianos, hay dos tipos de líderes. Hay de aquellos que se levantan en su propio poder y empiezan a hablar de la mente, de lo que ellos han guardado en su mente. Pero de ahí hay otro tipo de pastor que se levanta a predicar con la fuerza de Dios, con el poder de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Estos son dos tipos de pastores, dos tipos de líderes, dos tipos de cristianos. Hay de aquellos que dependen en sí mismos y hay otros que dependen sobre el Espíritu Santo. No es que no estudian, sí estudian y están preparados, pero ya a la hora ellos se presentan ante el Espíritu Santo y ellos presentan su cuerpo como un instrumento y ellos pueden mover en el poder del Espíritu Santo, en las señales y en el poder del Espíritu Santo. Entonces lo importante que yo quiero que nosotros recordamos es que hay dos tipos de pastores. Uno que se levanta en su propio poder y otro que se levanta en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Dice, y él se levantará y los apacentará con el poder de Jehová. O sea, que lo que me hacía ver el Espíritu Santo es esto, de que hay un tipo de pastor, y hay un tipo de ministro, y hay un tipo de cristiano, y hay un tipo de líder que solamente se quiere levantar, se quiere poner enfrente, se quiere ver bonito, quiere que todo el mundo lo ve, quiere que todo el mundo lo aprecia, quiere que todo el mundo lo estima de alto. Entonces, este es un tipo de pastor. Pero hay otro tipo de pastor. Este primer tipo de pastor tiene la casualidad de que él se levanta a predicar, pero no le gusta pastorear. No le gusta apacentar el pueblo de Dios. No le gusta cuidar a las ovejas. Hay un tipo de pastor, hay un tipo de ministro que puede ser pastor a todo el mundo y pastor de nadie a la vez. ¿O qué quiere decir? Que hay un tipo de pastor que se levanta como un político, pues. Se levanta para hablar, tiene un talento para hablar, pero no tiene el espíritu y el poder de Dios. No tiene el llamado de Dios para pastorear, para apacentar a las ovejas. Entonces Dios decía, ustedes tienen esta mentalidad de cautiverio, que no sirven, que no son buenos para nada, que están vencidos, que son esclavos y no sé qué. Y Dios dice, mira, ya me cansé de oír tus gritos. ¿Acaso no hay un rey en ti? ¿Acaso pereció tu consejero? ¿No tenés Cristo Jesús adentro? ¿No tenés el Espíritu Santo adentro? Entonces Dios dice, yo les voy a mandar el reinado del libertador desde Belén. Estaba anunciando que iba a venir Jesús desde Belén, que iba a nacer en Belén. Entonces dice que Jesús se levantará, que Él se va a levantar y los apacentará con el poder de Jehová, con la grandeza del nombre de Jehová, su Dios. O sea que Jesús iba a ser nuestro ejemplo, no solo de levantar a predicar, no solamente levantar a hablar, no solamente a que la gente se enfoque en nosotros, no. Que sí vamos a hablar, sí nos vamos a levantar, pero vamos a levantarnos en el poder de Dios. Y también vamos a ser hombres completos. No solo vamos a pasar hablando, vamos a vivir de la manera de lo que estamos hablando. Vamos a ser ejemplo a las ovejas. Vamos a cuidar a las ovejas. Y vamos a apacentar a las ovejas y a pastorearlos.
Y esto es trabajo. Si es trabajo, pues hay mucho que hacer. Pero dice, y él se levantará y los apacentará con el poder de Jehová, con la grandeza del nombre de Jehová su Dios. Y morarán seguros. Y morarán seguros. Porque ahora será engrandecido hasta los confines de la tierra. Esto quiere decir de que cuando Jesús se levantó y empezó su ministerio, él hablaba y él predicaba, pero él también cuidaba las ovejas de su padre, los amaba, sacrificaba para ellos, los saludaba y los cuidaba, los sanaba. Jesús tenía el carácter y el ejemplo para nosotros de cómo ser un buen pastor, cómo ser un buen pastor. Y el resultado fue de que, como dice el pasaje, y morarán seguros. Cuando nosotros como pastores o como ministros no nos levantamos en el poder de Dios y no apacentamos o no pastoreamos a las ovejas, no se quedan seguros de ellos. Hay una inquietud, hay inseguridad, hay problemas, hay un montón de problemas y no hay paz en la congregación. No hay paz entre el pueblo de Dios. No hay paz en el rebaño. Ellos amanecen con miedo en la mañana, duermen con miedo en la noche, porque no tienen esta confianza en Dios y no ven el ejemplo en el pastor o en el ministro o en el líder o en los cristianos que están enfrente. Entonces viene la pregunta: ¿qué tipo de pastor eres tú? Entre los dos, ¿te levantas en su propio poder para hablar, para predicar? ¿O te levantas en el poder de Jehová, en la grandeza del poder de Jehová, sabiendo que Él está contigo, que su espíritu mora en ti y que Él te va a ayudar? ¿Qué tipo de pastor eres tú? Miramos en el libro de Juan, capítulo 10, verso 11 al 16. Juan 10, 11 al 16. Y aquí tenemos Jesús hablando. Y Él dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye, y el lobo los arrebata y esparce las ovejas. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no tiene cuidado de las ovejas. No tiene cuidado de las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas, hablando de nosotros, que éramos los gentiles. También tengo otras ovejas, que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Este pastor debe de ser tú. Jesús, claro, Jesús es nuestro pastor. Nuestro pastor es Jesús. Pero Jesús tiene pastores. Jesús tiene predicadores. Jesús tiene trabajadores espirituales en la iglesia y en su reinado. Entonces, ¿qué tipo de pastor eres tú? ¿Eres como Jesús? ¿Tú sigues el ejemplo de Jesús? ¿Sois un buen pastor? ¿Das su vida para las ovejas de Dios? Dice en el pasaje que el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y esparce las ovejas. Pues estamos hablando de que hay dos tipos de pastores: el que se levanta en su propio poder, recibe un salario
Y no hay problema con recibir salario, pues todo el mundo tiene que vivir, ¿verdad? Pero estamos hablando de un tipo contratado. Contratado para hablar, contratado para llenar el espacio. Que no es un pastor, digamos, que tenga el Espíritu Santo, que esté lleno del Espíritu Santo, que se mueve en el poder de Dios, que depende de Dios y no sobre sí mismo. El asalariado, cuando viene el lobo, huye, se va, deja las ovejas, porque él le encanta levantarse para hablar, pero no le gusta mucho estar pastoreando y estar metido en la vida de las ovejas. Entonces tenemos que ver bien qué tipo de pastor somos nosotros, porque ya tenemos el ejemplo de Jesús, que Él puso su propia vida por las ovejas. Como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Qué tipo de pastor debemos de ser nosotros? Si miramos el ejemplo de David, David era un pastor. Desde su niñez anduvo cuidando a las ovejas de su padre. Dios utilizó a David y David tenía un corazón que palpitaba con el corazón de Dios. Esto lo leímos en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, en el capítulo 13. Dice que David tenía un corazón que palpitaba con el corazón de Dios. ¿Qué tipo de corazón tiene nuestro Dios? ¿Tu corazón palpitará o palpita con el corazón de Dios? Es una pregunta para ti, pastor o ministro o siervo. ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás unido con el corazón de Dios, que cuando palpita el corazón de Dios, palpita el suyo también? Buena pregunta. Miramos 1 Samuel 17, versos 32 al 37. 1 Samuel 17, 32 al 37. Estamos en 27 minutos. Ahorita vamos a ir como unos 45 o 50 minutos. Así que si tienes que almorzar, pones el pause ahí o el stop y puedes volver a seguir. O si tomas medicina, pues ya sabes, estamos a 27 minutos y no vamos a atrasar mucho, pero sí vamos a completar lo que estamos estudiando. 1 Samuel 17, 32 a 37. Y estaré leyendo de la palabra de Dios para todos. David le dijo a Saúl: el pueblo no debería dejarse intimidar por este tal Goliat. Como siervo tuyo, yo enfrentaré a este filisteo. Saúl le contestó: tú no puedes salir a enfrentar a ese filisteo. ¿Qué estás pensando, muchacho? Ni siquiera eres soldado. Eres como dicen en Honduras, usted es un chihuín. Usted es un niño. Usted no sirve. No ha sido entrenado como soldado. ¿Cómo vas a pretender de que vas a matar a este gigante Goliat? Además, dice, Goliat ha sido un guerrero desde que fue niño. Ha sido un guerrero. Pero David insistió. Y cuando David insistió, él puso, por ejemplo, dijo: cuando cuido el rebaño de mi papá y viene un león o un oso a llevarse una de las ovejas, yo lo persigo, lo ataco y recupero la oveja. El animal salvaje me brinca, pero yo lo agarro de la piel debajo de su hocico y lo golpeo hasta matarlo. Así maté un león y un oso, y así mataré a este filisteo pagano. Morirá por haberse burlado del ejército del Dios viviente. El Señor me salvó del león y del oso, y también me salvará de este filisteo. Saúl estaba escuchando, ¿verdad? Y le parecía que este muchacho, este chihuín, este niño era diferente. No solamente paraba en su propio poder. Él decía: yo cuando cuido las ovejas de mi papá, cuando viene un león o viene un oso
yo lo mato, yo lo mato. Si él me brinca encima, yo le agarro de su cuello y yo lo mato. ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Cómo puede ser de que un niño, un chipote, un chihuín, un muchacho puede matar un león? O puede matar un oso. Pues sabemos de que un león puede matar hasta un elefante, pues. Entonces, la diferencia lo miramos en el versículo 37. Dice, el Señor me salvó del león y del oso, y también me salvará de este filisteo. O sea que antes de que David fue a enfrentar a Goliat, había conocido a Dios profundamente. Había estado con las ovejas de Dios. Había estado alabando a Dios en presencia de las ovejas, cuidando en el día, velando en la noche, un vigilante cuidando las ovejas de Dios en la noche y en el día. Yo me imagino de que David, como él le gustaba cantar y le gustaba alabar a Dios, que él cantaba salmos, cantaba a Dios, y esto daba paz a las ovejas porque ellos escuchaban la voz de David, y también las ovejas daban cuenta de que si venía un león o un oso, que David los iba a cuidar, que él iba a levantar en el poder de Dios, no en su propio poder, en el poder de Dios para enfrentar el oso o el león. Entonces, por eso es tan importante que nosotros seamos este tipo de pastor, que levantamos en el poder de Dios, en el poder de Dios Altísimo, Dios Santo, con la presencia del Espíritu Santo con nosotros para enfrentar el león, para enfrentar el oso. Sabemos de que el diablo, dice la Biblia, de que el diablo anda como un león, buscando a quien devorar, a quien comer, a quien atacar. Entonces es el trabajo del pastor, no solamente levantar a hablar, levantar a predicar. Es tu trabajo y tu deber apacentar las ovejas de Dios, pastorearlos, guiarlos, preparar los campos delante de ellos, defenderlos, estar ahí vigilando en la noche para ellos en oración. Es el trabajo de un buen pastor, dar su vida para las ovejas de Dios. ¿Qué tipo de pastor eres tú? ¿Qué tipo de ministro eres tú? ¿Qué tipo de líder eres tú? ¿Qué tipo de cristiano eres tú? Mira tu corazón, a ver cómo palpita, a ver qué es lo que te motiva a levantar a predicar. Si estás dependiendo sobre ti mismo o estás dependiendo sobre Dios y sobre el Espíritu de Dios. Mira, tomamos unas notas de este ejemplo de David. Pues dice aquí de que David perseguía a los leones y a los osos. Él los perseguía y los atacaba para rescatar a las ovejas. Si el animal salvaje lo brincaba, él lo agarraba y lo mataba a puro gusto, hermano. A puro gusto. O sea que dice en el verso 35 de 1 Samuel 17, verso 35. Volvemos a 34. Dice, pero David insistió, cuando cuido el rebaño de mi papá y viene un león o un oso a llevarse una de las ovejas, yo lo persigo, yo lo ataco y recupero la oveja. O quiere decir de que David decía, yo no solamente espero de que vaya a venir a atacar un león o un oso. Si yo siento el olor del león, si yo siento el olor de un oso, si yo miro las señas, si miro las huellas en el suelo, pues se me levanta Dios en mí y se me levanta el Espíritu de Dios en mí y yo lo persigo. Yo no espero que Él venga, yo lo persigo y yo lo ataco. Yo no espero de que Él venga y que me ataca a mí y que me voy a defender. No, dice David, yo tengo el corazón de Dios. Si viene un enemigo
a atacar al pueblo de Dios, a atacar a la iglesia, a atacar a los cristianos. Dice, yo me levanto en el poder de Dios y yo lo persigo y yo lo ataco y yo lo mato y yo lo mato. Mira, la mayoría de los leones atacan en la noche, en la oscuridad, en los tiempos de descuido, de descanso, en los tiempos cuando hay una falta de visión, de sorpresa, utilizando a la oscuridad. Usted sabe que un solo león puede matar cantidades de animales en una sola noche. No es que un león entre y mata un solo animal. No, hay casos de que un león ha atacado un rebaño de ovejas y en una sola noche mató más de 192 animales en una sola noche. O sea que el león viene para destruir. No viene solamente para conseguir algo para comer. No, si él viene para destruir y para atacar a la cantidad de animales que él pueda. Así que tiene que darse cuenta de que el pastor que está cuidando a las ovejas y está como vigilante en la noche, cuidando, cantando cuando tiene sueño y a las 3 de la mañana, pues él tiene que estar pendiente a sentir con su nariz algo que anda fuera de lo normal. Si él siente el olor a león, si siente el olor a un oso, si escucha un ruido entre los árboles, en este tipo de pastor se le levanta un espíritu, el espíritu de Dios, y él va a donde siente este olor, a donde miró este movimiento, y él persiga el león o persiga el oso y lo ataca y lo mata con el poder de Dios. Pero hay casos de que un león ataca un rebaño de ovejas y mata hasta 192 animales. Lo normal es que un león mata 5 o 10 ovejas en una sola noche. Y el león lo que hace es que viene y mata y va y esconde el cuerpo, volviendo después a comer ya días después. Entonces un león realmente come las partes del cuello, las piernas y la cabeza primero, pero un oso come lo que es el estómago y los órganos internos primero. Estamos viendo de que hay dos animales mencionados aquí por David. Él decía el león y el oso. Y el ataque del león, el ataque del oso son diferentes. Hasta la manera que ellos comen el animal atacado es diferente. El león come las piernas y la cabeza y el cuello primero y ya luego lo demás, los órganos internos y el estómago. El oso cuando viene y ataca y aplasta al animal. Con la fuerza brutal, él mata a la oveja. Y él ataca en lo abierto. De ahí agarra al animal y lo lleva a un lugar escondido. Y lo primero que come el oso es los órganos internos, el estómago. Sabemos de que los ataques espirituales vienen así. El ataque del león viene de sorpresa. Muchas veces viene en tiempos oscuros, tiempos de angustia, tiempos de frustración, tiempos de que nosotros no sabemos qué hacer. Lance el león y viene y nos ataca. ¿Y qué es lo que ataca? Nuestras piernas, nuestra mente, nuestra cabeza, hasta nuestra respiración. Nos quiere quitar o sofocar a nuestra respiración para que no respiramos. Es un ataque espiritual de un león. El ataque del oso ataque la salud, ataque los órganos internos. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que hay diferentes tipos de ataque. Y lo que David decía era, a mí no me importa que sea león o que sea oso. Yo lo persigo y yo lo mato, porque tengo el Espíritu de Dios conmigo. Tengo el Espíritu y el poder de Dios conmigo. David tenía que ser valiente. Y él tenía que conocer los hábitos de los animales, las huellas, cómo eran las huellas y las costumbres de los leones y de los osos. Cuando David observaba huellas y otras señales, de seguro
él empezó a emocionarse y a alistarse para la batalla, alistarse para la cacería. David era este tipo de siervo de Dios que sabía que Dios estaba con él. Él creía firmemente en su mente y en su corazón y en su espíritu que Dios estaba con él. Y te aseguro que cuando él mató a Goliat con aquella onda y la piedra, esto no era la primera vez que había tirado piedra, que había matado con esta onda. No, si él tenía experiencia, él había practicado, él estaba listo y estaba ya con experiencia y había creído bien las promesas de Dios, que Dios estaba con él. David no contaba con un rifle de alto calibre. Es decir, matar a un león con un rifle o un oso con un rifle a una distancia lejos, pues es fácil. Es fácil. Pero David tenía que perseguir a los animales, a esos leones y esos osos de cerca. Y con la onda, él podía matar un animal de esos, pero él no contaba con un rifle de alto calibre. También David no tenía un radio que podía llamar, ayúdame porque me está venciendo el león o el oso, que venga, ayúdame. Por decir, como en los combates de ahora que utilizan tanta la comunicación. Y Estados Unidos tiene esta práctica de que ellos tienen control del aire con los aviones, y cuando los soldados están peleando, tienen el costumbre de llamar a los aviones, vengan a tirar bombas, o nos mandan un helicóptero con ametralletas para ayudarnos. David no tenía esta facilidad. David estaba solo con él, con su bastón, con su onda y con Dios. Pero lo más esencial que tenía David era la fe en la presencia de Dios, que Dios estaba con él. David tenía el mandato y el compromiso como buen pastor para proteger las ovejas de su padre. Y él estaba siempre listo, siempre estaba listo David para defender las ovejas de su padre. Es una cosa cuando un pastor se pretende lanzar a la política, y es otra cosa cuando un político se lanza como pastor. Yo creo que me entiende bien. Hay personas que se paran en el púlpito a predicar que vienen de la política o tienen esta aptitud de ser políticos, pero es bastante diferente. Es una cosa cuando un pastor se pretende lanzar a la política. Hay pastores que tienen esta capacidad de ser políticos, de influir al Congreso, de influir a las leyes. Y un pastor puede meterse en ciertos países, puede meterse a la política y hacer una buena influencia. Pero es una cosa cuando un pastor se pretende lanzar a la política, y es otra cosa cuando un político se lanza como pastor. Cuando un político se lanza como pastor. Esos son dos tipos de pastores, que estamos hablando de dos tipos de pastores. Dijo Jesús que este tipo de pastor es contratado, es comprado, es asalariado, es pagado. Él opera por intereses propios, para ganancia personal, por intereses personales. Cuando se hizo la pregunta en Miqueas 4:9, ¿no hay rey en ti? Ahí es donde empezamos. ¿No hay rey en ti? Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero, que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Esto era una pregunta a los israelitas de Jerusalén, quienes estaban en cautiverio. Se habían vuelto cobardes, lloretas, solamente quejando y pidiendo que no les pasara nada. Ellos se escondían y decían, ay Dios, que no me vaya a pasar tal cosa y tal cosa, que no me vaya a pasar esto ni el otro. Mira, yo he observado una cosa. No tenemos ningún ejemplo de que David había pedido a Dios, ay Dios, que no venga el león, ay Dios, que no venga el oso, porque no sé qué voy a hacer.
que no venga, que no venga, que no venga, que no venga, que no tenemos el ejemplo de David como lloreta, llorando todo, han dicho, ay, que no venga el otro, o cuando suena el león, que, ay, que un león, Dios, ¿qué voy a hacer? Que no venga, que no, no, David decía, que no venga, yo lo voy a perseguir. Está bueno que no venga, aunque él no venga y yo le escucho, yo me doy cuenta que ahí está, yo lo voy a perseguir y yo lo voy a atacar y yo lo voy a matar porque mi padre está conmigo y yo tengo este cargo de cuidar a las ovejas de padre. Es como que Dios decía que eran la gran lloreta la gente. ¿Acaso no es rey en ti? Es buena pregunta para los pastores de hoy. ¿Acaso no hay rey en ti? ¿Pareció su consejero, el Espíritu Santo? Que sean hombres de gran fe en Dios, llenos del poder del Espíritu Santo, y no motivados por intereses propios, sino por los intereses de Dios y sus ovejas. Sepa una cosa, hermano. Jesús era valiente. Jesús era obediente. Jesús era lleno del Espíritu Santo y el poder de Dios. No era salariado, no era pagado, no era comprado, no era político. Dios dijo Jesús, he aquí, Padre, vengo para hacer tu voluntad y no la mía. Esto era la disposición de Jesús. Padre, yo estoy aquí no para hacer mi voluntad. Yo no soy este tipo de pastor. Yo no soy este tipo de ministro. Yo no soy este tipo de creyente. Yo no soy este tipo de líder. Yo no vengo para hacer mi propia voluntad. Padre, he aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Para hacer tu voluntad, Padre. Muchos pasan pidiendo a Dios que no vaya a pasar esto, que no vaya a pasar otra cosa. Y como decimos, David no era así. El corazón de David palpitaba con el corazón de Dios. Y el corazón de Dios es este corazón de valentía. Este corazón de que si escuchamos el león y nos damos cuenta que está ahí y que nos damos cuenta que es un peligro para el rebaño, pues salimos y lo perseguimos y lo atacamos en el nombre de Cristo Jesús. ¿Y tú cómo eres? ¿Acaso no es rey en ti? El buen pastor da su vida para proteger el rebaño de Dios. El buen pastor no se guía por los intereses del dinero, de la importancia política, por la fama o por sus propios intereses. El buen pastor es aquel que se levantará y apacentará o pastorear a las ovejas con el poder de Jehová y con la grandeza del nombre de Jehová su Dios. Así que ya estamos en el minuto 47, pasamos un poquito pero no mucho. Entonces yo quiero orar con ustedes, hermanos, mis hermanos que son pastores, que son ministros, o usted que es un cristiano o un líder en su iglesia, o un líder de un grupo pequeño, que sea valiente, hermano, que esté pendiente de sentir el olor del león o el olor del oso, a buscar las huellas, que esté pendiente de mirar de que quizás el ataque viene. Y tú como buen pastor puedes enfrentar el ataque antes de que pasa. Usted puede salir a enfrentar el oso o el león en el Espíritu de Dios, con el poder de Dios, y puedes vencer porque Dios está contigo. Que sea este tipo de pastor, hermano. Que sea este tipo de pastor. Seguimos el ejemplo de Cristo Jesús y seamos buenos pastores, buenos ministros, buenos cristianos, buenos líderes, llenos de valentía. Pues que tanto sube el costo de salud, el costo de una póliza de salud, y no nos vamos a poner a afligir y a gritar como mujeres en parto. No, vamos a decir, yo confío en mi Dios, que Él me puede mantener saludable, que Él me puede mantener lleno de salud, lleno de su poder y de su espíritu. Así que, hermano, déjame orar para usted
Y yo pido que tú inclines tu rostro y que tú te presentes ante Dios como un buen pastor. Como un buen pastor. Oremos, hermanos. Padre Santísimo, venimos en este día, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú has dado este mensaje, Padre, de que hay dos tipos de pastores. Hay un tipo que no te satisface, que no te complace. Y hay otro tipo de pastor que tu corazón palpita con tu corazón, Padre. Padre, ayuda a las personas que están escuchando, a los pastores, a los ministros, a los ancianos, a los diáconos, a los líderes, a los cristianos, Padre. Que seamos personas valientes, pero no en nuestra propia fuerza, sino en el poder suyo, Padre. Que tu presencia está siempre con nosotros, que tenemos esta promesa con firmeza de que aunque venga el león o que venga el oso, nosotros no vamos a esperar de que venga a atacar. Que nosotros vamos a ser de aquellos que damos nuestra vida, que vamos a salir a perseguir y a atacar al león o al oso, que vamos a enfrentar esos ataques espirituales en el poder del Espíritu Santo, en el poder de oración, en ayuno, entregándonos a ti, Padre, encomiéndonos a ti, Padre, siendo siempre valientes. Tú no nos hiciste, Padre, tú no nos hiciste, Padre, solamente para sobrevivir. Tú nos hiciste para sobrevencer. No solamente somos de aquellos que vamos a sobrevivir los malos tiempos. No, nosotros somos de los que vamos a vencer. Vamos a ser más que vencedores porque tú estás con nosotros, Padre. Su Espíritu está con nosotros y que nunca, nunca, nunca nos ha desamparado. Tú, mi Señor Jesús, has dicho, siempre estaré contigo. Nunca te abandonaré. No te dejaré nunca como un huérfano. Yo siempre estaré contigo. Así que, Padre, yo le pido para mis hermanos fuerza, valentía, corazones que palpiten con tu corazón, Padre, que siguen el ejemplo de David, Padre, que siguen el ejemplo de nuestro Señor Jesús, Padre, que sean hombres llenos de fe, llenos de valentía, llenos de amor, listos para parar a predicar, para parar a enseñar, pero también listos para pastorear, listos para cuidar a sus ovejas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén y amén. Amén. Mira, nosotros en este ministerio estamos tan alegres de poder compartir con ustedes. Para mí es un gran aliento tener la capacidad de hablar en español. Y me encanta, pues, a mí me encanta. Me encanta que Dios me utilice de esta manera. Y yo quiero pedirles que oren para nuestro ministerio, jesushire.org. Tú puedes ir al sitio de internet www.jesushire.org o también www.pastorjedediahministries.org. Y lo voy a apuntar aquí en el video para que lo tenga por apuntado. Y ahí hay muchos recursos para ti. Recursos para ayudarte durante la semana, durante el día. Hay audios, hay videos, hay mensajes por escrito. Todo eso es gratis, completamente gratis, y es para apoyarte. Esto es nuestro deber. Siendo siervos de Dios, es cuidar a las ovejas, animar a los hermanos, predicar la verdad, ser guiados por el Espíritu Santo y que nos hallamos y nos apegamos a la palabra de Dios, a la verdad de Dios. Así que yo me despido de usted y le deseo un feliz semana lleno de bendición, lleno de amor. Que si tú tienes una familia que los abrace y que sea el tipo de papá o el tipo de mamá que pastorea a tu familia, que cuida a tu familia y que ama a tu familia. Si eres pastor o ministro o un líder en la iglesia, ore sobre estas cosas. Examina a sí mismo delante de Dios
y pedirle a Dios que tú tengas este tipo de valor que Dios está dispuesto para dar, tal como lo dio a David, porque David aprendió a depender sobre Dios. Dios está listo para entregar este poder, esta garantía a ti, para que tú actúes no en tu propia fuerza, pero en el poder de Dios y en la confianza de Dios. Bueno, ya voy a empezar otro sermón, así que mejor me despido de usted y le deseo muchas bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.